Contratar deuda no es necesariamente malo. Una familia, por ejemplo, puede tomar una hipoteca para comprar una casa y dejar de pagar alquiler. Todos salen beneficiados. También las empresas contratan deuda de manera constante, pero utilizan los recursos para llevar a cabo inversiones productivas o para comprar materiales y equipo. También un gobierno puede contratar deuda de manera positiva para llevar a cabo inversiones productivas. El gran problema es la manera en que el gobierno mexicano ha venido contratando su deuda pública. Esta es deuda que se ha utilizado para gasto corriente y que no ha servido más que para incrementar el pasivo que estamos heredando a nuestros hijos y a nuestros nietos. No es el nivel actual de la deuda lo que preocupa, sino la rapidez con la que ha crecido. Muchos otros países del mundo han contratado enormes cantidades de deuda en los últimos años, en parte porque las tasas de interés han estado a niveles históricamente bajos y porque por razones ideológicas muchos gobiernos han pensado que con un gasto gubernamental excesivo y con más deuda pública lograrían generar un mayor crecimiento económico. La fórmula mágica simplemente no ha funcionado. De hecho, la economía del mundo no ha podido recuperarse de manera cabal de la crisis del 2008, a pesar de las montañas de gasto y de deuda que se han acumulado. Se ha hablado mucho del problema de la deuda que tiene nuestro gobierno, debido a que ha tenido un crecimiento muy importante en los últimos años. Si nosotros vemos en el año 2007, la deuda era cerca del 29% del PIB, hoy está arriba del 50% del Producto Interno Bruto, un crecimiento muy fuerte que se ha tenido. ¿Esto cuánto es en pesos? Estamos hablando de una cantidad superior a los 9 billones de pesos. Esto es 9 millones de pesos que debemos todos los mexicanos. El mundo está inundado de deuda pública. En diciembre del 2015, Japón, el peor caso, tenía un nivel equivalente al 229% de su Producto Interno Bruto. Grecia, el segundo peor caso, estaba en 177%. Italia tenía 133%. Estados Unidos registraba 104% y España 99%. En comparación con estas cifras, el nivel de deuda del sector público de México, que en este 2016 cerrará en 48.5% del PIB, no parece una exageración, pero ha sido tan rápido el proceso de endeudamiento que de ahí surge la preocupación. Eso es una pregunta muy relevante que nos hacemos. Nos dicen en Estados Unidos la deuda es arriba del 100% del PIB, en Japón es arriba del 200% del PIB, en Alemania es 80% del PIB. Entonces dice, pues tener un 50% no es mala. China, por ejemplo, la tiene menor, de cerca del 40%. Entonces, la pregunta es, ¿nos debemos de preocupar o no? Yo creo que sí es parte de preocupación, porque en Estados Unidos la tasa de interés que paga el gobierno de Estados Unidos es de 0.25%. La tasa de interés que paga nuestro gobierno es arriba del 4% que se tiene. Además, nosotros no emitimos dólares. Entonces, el tipo de cambio cuando se devalúa hace que tengamos que pagar más. Si bien en la crisis económica de los años 80, México llegó a tener una deuda pública superior al 100% del PIB, para el año 2007 habíamos logrado reducirla a un nivel de apenas 21.7%. Esta cifra, sin embargo, se ha más que duplicado hasta alcanzar el 48.5% que estamos viendo en la actualidad. Y lo peor de todo es que esta gran acumulación de deuda se ha hecho sin que el país haya realizado grandes inversiones productivas que permitan ayudar a cubrir el pago. ¿Cómo ha contratado el sector público mexicano una deuda tan grande de forma tan rápida? Muy sencillamente, gastando más de lo que gana. Cuando un gobierno tiene un déficit de presupuesto, simple y sencillamente lo que ocurre es que tiene que financiar este déficit de alguna manera. Y esto en México se ha hecho de forma muy sencilla, contratando más deuda pública en pesos, en dólares o en otras divisas. El proceso de disminución de la deuda pública mexicana se mantuvo desde los años 80 hasta el 2007. A partir de la crisis económica del 2008, el gobierno de Felipe Calderón empezó una política que llamó contracíclica y que buscaba impedir una caída de la economía nacional a fuerza de gasto público deficitario. El esfuerzo no impidió el desplome de la economía mexicana en 2009, pero sí fue aumentando el nivel de deuda. La contratación de nuevos créditos aumentó desde que empezó el gobierno de Enrique Peña Nieto. El endeudamiento público en sí la deuda no es mala. No podemos decir que esto es negativo. Las empresas requieren deuda para poder crecer más rápido que si fuera con recursos propios. Los gobiernos necesitan deuda para aumentar la
cantidad de carreteras que hay, de hospitales, de inversión. Aquí lo que hay que ver es en qué se usó la deuda. Si la deuda se está utilizando en inversión de infraestructura, en creación de más capital futuro, en un servicio que permita más inversión de los particulares, creo que es correcta y hay que utilizarla. Según el senador panista Francisco Búrquez, la deuda del sector público mexicano ha pasado de 5.9 billones de pesos, con B, o sea, millones de millones, en 2012, el último año de gobierno de Calderón, a lo que se espera sean 9.7 billones de pesos en este 2016. Mucha gente escucha estas cifras y no se preocupa demasiado. Piensa que esta es una deuda que tendrá que pagar el gobierno, como si el gobierno realmente tuviera algún dinero que no fuera de los ciudadanos mexicanos. Pero no. Esa deuda pública la tendremos que pagar nosotros y de momento la irresponsabilidad del gobierno significa que cada familia mexicana tiene una deuda de 320,000 pesos que no ha aprobado y que no le ha servido para nada. Este dinero es solo de deuda federal. Hay que sumarle las crecientes deudas de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México. El problema es que las cosas no se están deteniendo ahí. Según el paquete de presupuesto federal para el 2017, el sector público tendrá un gasto nuevamente superior a sus ingresos. El déficit presupuestario ascenderá a 495,000 millones de pesos. Esto significa que el sector público tendrá que seguir aumentando su endeudamiento. Pues ha aumentado básicamente por aumento del gasto público. En parte se trató de compensar y se compensó la caída en los precios del petróleo, pero a pesar de la caída de precios del petróleo, el gasto público ha seguido incrementándose. Yo quiero aquí nada más enfatizar que el mayor esfuerzo ha caído en el gobierno federal, en muchas ocasiones, en secretarías. Los salarios de los funcionarios no han crecido nada, no se han movido nada en 14 años. Esto quiere decir que un director de área, un subsecretario, director general, ha tenido una caída en sus ingresos reales y esto ha espantado a gente muy calificada que no quiere aceptar trabajos en el gobierno por los bajos ingresos que se tiene. Para quienes piensan que el gasto deficitario es positivo porque supuestamente genera crecimiento económico, quizás haya que señalarle que este no ha sido el caso ni en México ni en ningún otro país. Por el contrario, el aumento de la deuda solo está logrando que se incremente el gasto público que se utiliza para pagar los intereses de este pasivo y no para dar mejores servicios a los ciudadanos. En 2017, un año en que el presupuesto federal tiene una disminución de 1.7% en términos reales, el costo financiero del sector público, esto es el precio de darle servicio a la deuda, tendrá un aumento espectacular de 18.9%. El monto de este costo financiero será de 569,000 millones de pesos, más de lo que se gasta en cualquier secretaría, incluso en la de educación pública. Lo peor de todo, sin embargo, es que el problema seguirá aumentando mientras el gobierno siga gastando más de lo que gana. No deja de ser paradójico e incluso un poco perverso que los mismos grupos políticos que insisten que el gobierno gaste más de lo que tienen, porque dicen que el déficit genera crecimiento económico, sean los mismos que después se quejan de que el gobierno tiene que gastar dinero en el servicio financiero de la deuda. No todos los políticos de izquierda, sin embargo, han estado de acuerdo en que la mejor política para el bienestar de una sociedad es tener un gasto deficitario que aumente la deuda pública. Ricardo Lagos, el expresidente socialista de Chile, ha explicado por qué no ejercía un gasto deficitario con estas palabras. Y que no me digan que un presupuesto equilibrado es una posición de derecha o de izquierda. Un presupuesto equilibrado es una exigencia de una economía bien administrada. El gasto deficitario, bueno, el gasto deficitario más bien es de las finanzas públicas deficitarias, es que los gastos son mayores que los ingresos. Entonces tenemos un déficit fiscal. El déficit fiscal en México ha estado cerca en los últimos años del 3,5, 4%, y eso es lo que se tiene que endeudar el gobierno para poderlo cubrir. Si recordaremos todavía en la época de Zedillo, el gobierno de Zedillo, que es priista para no decir partidos, o de Fox, que es panista, se tuvieron equilibrio de finanzas públicas o incluso ligeramente superavitarias. Esto permite bajar impuestos, permite que bajen tasas de interés, fortalece el tipo de cambio, fortalece el valor del peso.
Efectivamente, algunos de los gobernantes de izquierda más eficaces de las décadas recientes, los que realmente lograron una disminución de la pobreza, fueron muy responsables en el manejo de las finanzas públicas. Este fue el caso de Felipe González en la España de los años 80 y 90, cuando logró domar la inflación y el estancamiento del país e iniciar un salto económico que convirtió a España en un país desarrollado. Bill Clinton de los Estados Unidos eliminó el déficit de presupuesto que heredó de Ronald Reagan y de George Bush padre y lo convirtió en un superávit que ayudó a promover una década de crecimiento con baja inflación. Lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, y si estamos muy jóvenes, como la mayoría de los que me escuchan, también ustedes lo van a pagar. Un ejemplo, hay muchos estados de la República que se endeudaron en años pasados. Hoy ya lo están viendo, que lo están pagando en este momento. Lo pagan en malos servicios, lo pagan en más impuestos locales, lo pagan con muchas formas y deteriorando la calidad de vida de los estados. Eso es lo que pasa en los países en su conjunto. Pero más me preocupa el corto plazo. Aumentar la deuda provoca, si no se hace correctamente, provoca el problema de caer en el círculo vicioso. Aumenta la deuda, esto hace que aumenten las tasas de interés, porque hay mayor riesgo, entonces tienen que pagar más por los intereses. Aumentar el pago de intereses hace que se eleve el gasto público. Si se eleva el gasto público, se eleva el déficit fiscal. Si se eleva el déficit fiscal, tiene que aumentar la deuda para poderlo pagar. El laborista Tony Blair en el Reino Unido le dio autonomía al Banco de Inglaterra y controló el déficit de presupuesto para impulsar también un periodo de crecimiento económico con baja inflación. En México, sin embargo, nuestros políticos se inclinan por posiciones populistas que consideran que lo mejor que pueden hacer es gastar el dinero que no tienen. Yo como padre de familia estoy dispuesto a hacer sacrificios hoy, restringir mi gasto, si esto le puede dejar una mejor situación económica a mis hijos y a mis nietos. Quiero que tengan menos deuda, quiero que tengan más activos y que tengan, por supuesto, una mejor educación. Pero los políticos mexicanos piensan al revés. Ellos quieren gastar el dinero hoy para tener programas sociales que compren votos y no les interesa que dejen una mayor deuda a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la razón fundamental por la que está creciendo la deuda pública mexicana. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.